batería. Pero estamos hablando de inodoros, de lavatorios, también se van a hacer la carreta, donde pues acá colocará el inodoro 1, el inodoro 2, placa, inodoro 3, inodoro 4, y arriba pues se puede poner dos lavatorios. O si vas a tener una confección de platos, ollas, tazas, una varita de comedor, tener un igualito, quedan en anaqueles, pues todos los platitos que han colocado. Platos soperos, platos para postre, arriba de repente la línea más alta de caja, seguramente están fechando y están mezclando. Entonces en el grupo de universidad también hay una mezcla. ¿Hay barres? Sí, barres. Cuando vieron las paredes no están mezcladas, la parte de abajo, ¿qué tipo normalmente de ladrillos están? Hay los ladrillos con hueco, los ladrillos, tenemos ladrillos compactos. Abajo están los compactos o los huecos. Además, los ladrillos más grandes, que tienen huecos de techo, están en las 3 o 4 primeras líneas. Después vienen los picones para las paredes, ahuecadas, que están los más grandes. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso significa que no tiene otra vuelta verde. Y acá vienen los huecos pequeños, los compactos. Ahorita vamos a aclarar por qué estamos mezclando. Ya tenemos las carretas, la entrada y la salida. Ahora iniciamos el proceso de ingreso de energía. ¿Por dónde entra la energía? Por la parte superior. Acá tenemos los inductores. Normalmente los inyectores tienen dos componentes, como es normal también, aire, tienen la línea azul, ¿no? La parte superior cuando se cambiaron la línea azul, el aire, y la línea amarilla es el combustible. Ahora, en este combustible puede ser carbón, puede ser petróleo, o sea, diésel o queroseno, o puede ser gas. GLP, gas natural, o no sé cómo ahora se confunde, ¿no? El gas de la camisea, cuando utilizamos nosotros el gas GLP. Acuérdense que GLP es carbono 3 y carbono 4. El gas natural, camisea, es el carbono 1 y el carbono 2. Uno es un carbono con otro. ¿Ya? Entonces, acá pueden quemar este o este. Obviamente los quemadores, si lo vas a quemar en un quemador carbón, en un petróleo, si vas a quemar petróleo, no es lo mismo tener un motor gasolinero que un motor de diésel, otro motor. Entonces, los quemadores es igual que carro. El quemador es igual, si vas a quemar petróleo, puede ser con gasolina